En el primer video del canal explicamos la naturaleza ondulatoria de la luz, que es uno de los pilares fundamentales para entender la teoría de la relatividad especial de Einstein. Pero antes de adentrarnos en la explicación de esta teoría, es necesario antes comprender qué es exactamente relatividad. El concepto de relatividad, lejos de ser una novedad introducida por Einstein, se remonta en el tiempo hasta los primeros destellos de la revolución científica, encabezada por Galileo Galilei. Ya en aquella época, Galileo delineaba las nociones fundamentales de posición, movimiento y velocidades relativas para sistemas de referencia inerciales, que son aquellos sistemas que permanecen en reposo o se mueven a una velocidad constante. De manera intrigante, desde la perspectiva de la física, estos dos escenarios son considerados equivalentes, dando lugar a una paradoja. La esencia de esta equiparación radica en la idea de que desde un punto de vista puramente físico, no existe un método discernible para distinguir entre un sistema en reposo absoluto y otro en movimiento constante. Pero, ¿cómo es posible que no sepamos distinguir algo que se mueve de otro que no, si es bastante evidente? Pues justamente en esto consiste el principio de relatividad. La percepción de cómo suceden los eventos dependen de quién lo observe. Para ilustrarlo, supongamos de que estamos en el espacio vacío, también de que Morty no se mueve, y que de repente pasa Rick a velocidad constante. Desde la perspectiva de Morty, es Rick el que se mueve con respecto a él. Pero paradójicamente, desde el punto de vista de Rick, es Morty quien se mueve mientras él permanece inmóvil. Para poder distinguir quién se mueve de quién no, debería existir una variación en la velocidad de tal manera que se produzca un cambio en el momento de manera abrupta. Pero como la velocidad es constante para ambos casos, la derivada de la velocidad respecto del tiempo es cero, es decir, no existe aceleración. Por tanto, son indistinguibles el uno del otro. Otra forma de visualizar la equivalencia de velocidades constante y reposo es haciendo una gráfica de la velocidad en función del tiempo para ambos observadores, donde se puede ver que el movimiento nulo de Morty es una especie de velocidad constante con valor cero. Para el caso en el que se mueve Morty con respecto a Rick, sucede más o menos lo mismo. El problema ahora radica en explicar el comportamiento de un objeto visto por ambos observadores. ¿Cuál de las dos percepciones sería la correcta? La respuesta es que ambas son correctas. Galileo Galilei se dio cuenta de esta equivalencia y dedujo un modelo matemático que explica cómo se comportan los objetos para diferentes sistemas inerciales. Visualicemos esto con otra ilustración. Supongamos que Rick se aleja a velocidad constante de Morty. Ambos observan la pistola de portales que se mueve de forma acelerada. Cada uno percibe la posición del objeto de diferente manera. Congelemos el tiempo para analizar mejor la escena. Denominaremos a Morty como el observador O y a Rick como el observador O'. El objeto observado por los observadores es la pistola de portales, que la llamaremos evento, y su posición depende del sistema de referencia que la observe. La posición percibida por Morty está descrita por el vector de posición R, mientras que la de Rick por el vector R'. Ahora, mucha atención con lo siguiente. Como Rick se aleja de Morty, la componente en X del vector R es la suma de la componente en X del vector R', y la distancia de separación entre ellos. La distancia d será igual a la velocidad con la que Rick se aleja de Morty multiplicada por el tiempo que se tarda en recorrer dicha distancia. Por tanto, esta es la percepción de posición en el eje X que tiene Morty con respecto al movimiento de Rick, y es diferente a la que percibe Rick en función del movimiento de Morty. La posición en el eje Y no varía, ya que el evento se encuentra a la misma altura para ambos. A estas ecuaciones se las denomina como transformaciones de Galileo para la posición,
y como indicaba, describen la posición percibida por cada observador de forma independiente. Podemos obtener también ecuaciones de transformación para la velocidad, derivando cada ecuación respecto del tiempo. Tener en cuenta de que la v sin subíndice es la velocidad con la que Rick se aleja de Morty. Las velocidades que tienen subíndices son las componentes en el eje X y Y de las velocidades percibidas por los observadores. Aún podemos encontrar transformaciones para la aceleración, derivando otra vez con respecto del tiempo. La derivada de la velocidad con la que Rick se aleja de Morty es 0, ya que es constante. Estas ecuaciones son ya redundantes, pero nos sirven para ver de que, en efecto, la aceleración del evento será percibida por ambos observadores igual, reafirmando la concepción de que los sistemas de referencia inerciales son equivalentes. Con todo lo expuesto ya podemos responder de forma contundente el cuestionamiento del video, que se entenderá mucho mejor con la siguiente y última ilustración. Escenario 1. Rick no se percata de que Morty está tras suyo alejándose, por fijarse en la pistola de portales que se aleja de él con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Rick logra determinar que a los 6 segundos la velocidad de la pistola será de 30 metros por segundo. Escenario 2. A los 6 segundos de tiempo, Morty, que puede ver a Rick, determina que se aleja de él a una velocidad de 10 metros por segundo. Pero observa que la pistola de portales se aleja de Rick a 30 metros por segundo. Morty intuye que como esa velocidad es la que percibe Rick, la velocidad a la que la pistola de portales se aleja de él es la suma de la velocidad que percibe Rick con la velocidad con la que Rick se aleja de él, y deduce por sí solo las transformaciones de Galileo para la velocidad, dándose cuenta de que la velocidad que él observa es mayor a la de Rick. Y siendo la mayor hazaña intelectual de su vida, Morty se percata que la aceleración de la pistola es igual para los dos. La relatividad galileana actúa como un trampolín conceptual para la teoría de la relatividad especial de Einstein. La visión de Galileo sobre la equivalencia de las leyes físicas para observadores en movimiento constante sirvió como inspiración y punto de partida para Einstein. Incluso se pueden considerar a las transformaciones de Galileo como un caso especial de la teoría de Einstein, que, incorporando la velocidad de la luz como una constante universal, redefinió nuestra comprensión del espacio y el tiempo, llevando la relatividad a nuevas alturas conceptuales.